detallado y espero solamente despejar dudas y realmente darle lo más concreto posible. Todo lo que son infecciones respiratorias agudas. ¿Ya? Las infecciones respiratorias agudas son como las enfermedades diarreicas, igual son muy frecuentes en pediatría. Tenemos muchas veces un mal diagnóstico y también a veces un mal tratamiento, un mal manejo con ellas. Así que por eso es fundamental saber cómo se debe tratar y saber fundamentalmente que es una de las enfermedades que también causan morbimortalidad en los niños menores de 5 años. Entonces, fundamentalmente está compuesta con enfermedades respiratorias, tanto altas como bajas, que pueden ser desde leves, como un resfriado común, hasta las más graves, que serían las neumonías, ¿no? Complicadas sobre todo. Entonces, de forma didáctica se clasifica entre infecciones respiratorias agudas altas y bajas. Cuando hablamos de infecciones agudas, infecciones respiratorias agudas, hablamos de aquellos cuadros respiratorios que estén menor a 14 días. Si hay un paciente con síntomas respiratorios mayor a 14 días, generalmente ya son enfermedades crónicas y esos son más frecuentes en adultos que en pediátricos, ¿no? Entonces, entre las infecciones respiratorias altas tenemos el resfriado común, la faringitis, la laringitis aguda, otitis media y sinusitis. Y entre las bajas, las más frecuentes en pediatría, tenemos bronquiolitis y neumonía. De manera general, acá de las infecciones respiratorias altas, les traigo la etiología para que se vayan familiarizando, porque de acuerdo a eso vamos a nosotros tener el manejo de lo que es nuestro tratamiento, ya sea sintomático o con antibióticos. Porque acá en pediatría la mayoría de las enfermedades son de causa viral, por lo tanto no ameritan el uso de antibióticos, son manejos sintomáticos. Entonces, para iniciar el resfriado común, si se dan cuenta, su causa fundamental son los virus, no tiene causa de bacterias ni otro tipo de gérmenes, por lo tanto el tratamiento va a ser sintomático. Igual que la sinusitis, ya ahí entran todo lo que son las causas bacterianas, al igual que la otitis media y la laringitis y también la faringoamigdalitis. Pero su mayor frecuencia de etiología de todas estas enfermedades son las virales. Solo un 20% son de causa bacteriana. Entonces, acá, al igual que en lo que mencionábamos de las diarreas, tenemos signos de alarma también. Es importante, ¿para qué? Para que ustedes sí estén tranquilos o no en el momento de decidir un tratamiento ambulatorio de un paciente. Entonces, ¿qué signos de alarma en lo respiratorio debemos tomar en cuenta? Uno, el decaimiento, somnolencia del paciente. Puede ser antecedentes de alguna convulsión febril, ¿ya? La irritabilidad del paciente o fiebres que no ceden con los antipiréticos o fiebres muy continuas o de difícil manejo en casa. También el aumento de la frecuencia respiratoria y el hecho de que tenga dificultad respiratoria o tirajes, que las mamás muchas veces dicen se hunden las costillitas, ¿no? Entonces, a esos son los signos de alarma. El hecho de que no quiera comer y que presente ruidos a la respiración que nosotros podamos escucharlos sin el estetoscopio. Es decir, por ejemplo, los silbidos, el pechito que le ronca, que es lo que dicen las mamás. Entonces, todos esos son signos de alarma que nosotros debemos ver junto con los factores de riesgo, debemos tomar en cuenta para ver cuándo hacemos un tratamiento ambulatorio y cuándo un hospitalario. Entonces, comenzamos con el resfriado común. Como les mencioné, causa de forma rápida, la causa es viral. Su tratamiento, por lo tanto, va a ser de manera sintomática. Sus signos o síntomas más frecuentes son estornudo, puede haber febrícula o fiebre, malestar general. Creo que todo el mundo alguna vez ha tenido un resfriado, ¿cierto? Que debe durar entre 5 a 7 días. Muchas veces la mamá al tercer día vuelve porque apareció fiebre, pero es una fiebre discontinua. El bebé todavía de repente puede tener tos, puede tener dinorrea.
pero eso no significa que ustedes tengan que dar antibiótico. Más bien explicarle a la mamá que sí debe recibir los síntomas, los tratamientos sintomáticos, es decir, debemos darle lavados nasales, que son el tratamiento que se utiliza, y debemos utilizar los antipiréticos. Obviamente es un cuadro que se va a autolimitar, independientemente de que usted le dé o no, dura de 3 a 5 días, hasta 7 días, pero que igual desaparece. ¿Qué utilizamos? Los antipiréticos, el paracetamol o el dioxador en algunos casos, las gotas de solución salina o los sprays de solución salina para descongestionar la vía aérea, y también el uso de los antigripales y antihistamínicos están contraindicados en este cuadro. ¿Ya? ¿Dónde es nuestro mayor miedo, digamos, a la hora de tratar un resfrío común? Es en los niños menores de 1 año. Esos niños que a veces parece que fuera una neumonía, pero es un resfrío. ¿Por qué se les agrava más el cuadro a esos niños? Por la obstrucción nasal. Al tener la vía superior obstruida, obviamente van a tener como signos de dificultad respiratoria, pero usted lo oculta y hay entrada de aire, solamente hay ruidos transmitidos. Por eso es importante el examen físico, no solamente la observación de los interrogatorios, sino también el examen físico. Entonces, cuando no hay signos de alarma y estamos frente a un cuadro solamente de resfrío común, de tratamiento ambulatorio y para la casa. Entonces, ahora, bajando, igual está la faringoamigdalitis o faringitis, que de manera resumida se menciona de que el signo o el síntoma principal es el dolor de garganta, asociado con fiebre, puede ser, o ya el examen físico podemos ver ya una orofaringe, que puede haber igual exudado, hiperemia, congestiva, ya, dependiendo al germen que lo produce. Como les mencioné, la mayoría son virales, solo el 20% son bacterianas, y entre las bacterianas está el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es lo que les voy a mencionar acá. Acá les digo las diferencias entre las virales y las bacterianas. Cuadro clínico. Se inicia generalmente con una rinitis, solo con rinorrea, puede haber tos, dolor de garganta, fiebre no mayor a 38 en el caso de las virales, y al examen físico solo hay una orofaringe eritemática y sin exudado, obviamente, y puede haber algunas vesículas en caso de que sea una tipo herpética. ¿Ya? En caso de que sea solamente por rinovirus o adenovirus o influenza, no va a haber estas vesículas. Y en la bacteriana, sí, la diferencia es que ya hay mayor congestión en la orofaringe, hay exudado blanquecino, muchas veces hay mayor fiebre, mayor dolor, y también a veces llegan al vómito. Entonces, el tratamiento va a depender de lo que nosotros lleguemos a encontrar el examen físico, ¿no? Y el diagnóstico es clínico, como les mencioné, solamente en el caso de faringitis recurrentes, que estemos pensando de causa por el Streptococcus beta hemolítico, solo en esos casos se indica cultivo faríngeo. En los demás no es necesario, no es de manera rutinaria. Y el tratamiento es el siguiente. Si fuera viral, el tratamiento es sintomático, solamente utilizar ibuprofeno, igual dosis de 7 a 10 miligramos por kilo por día, por dosis, cada 8 horas, asociado a tratamientos de sostén, es decir, hidratación, humidificación de la vía aérea y alimentos líquidos. Y si fuera ya bacteriana, y estaríamos sospechando en una de causa por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, entonces ahí, solo ahí, utilizamos la penicilina benzatínica. El Triapen, el Terbocil, que les mencionaba el doctor Bruno. Acá sí, de manera esquemática por el peso de edad, se dice que menores de 27 kilos se utiliza 600.000 unidades por kilo por dosis, y mayores de 27, 1.200.000, que es la dosis máxima de un paciente pediátrico. ¿Ya?
Y en caso de que no estén sospechando en un estreptococo, que sea otro tipo de bacteria, podemos utilizar la amoxicilina, que la dosis es de 50 a 100 miligramos por kilo por día, cada 8 horas, o un promedio de 80 miligramos, como dice ahí, kilo día. ¿Ya? Solo en casos de pacientes alérgicos a estos medicamentos, las penicilinas, podemos utilizar la eritromicina o la claritromicina. En relación a la otitis media aguda, ustedes saben que no es más que la inflamación del oído medio, ¿ya? Que fundamentalmente es, en lactantes se va a diferenciar como un cuadro inespecífico, que va a estar acompañado de un cuadro catarral inicial, que posteriormente se puede asociar a irritabilidad, a fiebre y a un signo que es el signo del trago, que uno lo que hace es llegar a apretar el oído, la entrada del oído, del conducto auditivo externo, y eso provoca dolor o malestar o retiro o rechazo del paciente para la manipulación de esa zona. Entonces, obviamente eso es el primer signo, pero lo fundamental es al examen físico, la otoscopía. La otoscopía nos va a mostrar un oído medio con una membrana timpánica hiperémica, opaca o perforada, dependiendo de la gravedad o el estado que tenga de cronicidad o de gravedad de esa infección, ¿no? En niños mayores ya obviamente el signo fundamental o el motivo de consulta es el dolor de oído, que ya sí lo pueden ellos expresar. Entonces, en esos pacientes igual la causa también puede ser viral, pero la que más predomina o la que es mayor gravedad es la bacteriana. Entonces aquí ya sí hay gérmenes y ya el tratamiento es con antibiótico, puede todavía ser por vía ambulatoria, pero solo en pacientes que tengan algunos tipos de factores de riesgo o susceptibilidades, por ejemplo, niños menores de 2 años, niños con otitis media aguda recurrente o algún otro tipo de comorbilidad asociada. Entonces, esos pacientes sí se deben internar y deben recibir tratamiento endovenoso. Lo demás se trata de forma ambulatoria. El tratamiento fundamental es, como ustedes vieron, la parte de etiología, la Moraxella catarrhalis, la Anopheles influenzae tipo A, son los más frecuentes de gérmenes. Entonces, por lo tanto, se puede utilizar ya la amoxicilina más ácido clavulánico a una dosis de 80 a 90 miligramos por kilo día. Puede ser cada 12 o cada 8 horas, dependiendo del paciente, que podemos darle durante 7 a 10 días. Ese es el tratamiento fundamental. ¿Por qué es importante? Yo, si bien les decía que los antibióticos no se utilizan de manera rutinaria, pero aquí sí, porque su mayor complicación en pacientes que muchas veces no los tratamos son las meningitis. Y no solamente las meningitis, las secuelas de tímpano perforado, sordera, todo eso, sobre todo en pacientes menores de 1 año. Y es en esta edad donde más frecuentes son las otitis medias por el corto, o sea, por la anatomía que tienen el conducto auditivo, o sea, todo lo que es oído medio y la comunicación entre las vías superiores y el conducto auditivo medio. ¿Okay? Entonces tienen que tomar en cuenta eso. Si ustedes están seguros que es una otitis media y deben de iniciar el antibiótico, ya sea de forma en ambulatorio o intrahospitalario. Continuando, otra de las patologías que son de las vías aéreas altas son las laringitis. Esta no es más que la inflamación de la laringe como tal, es de causa viral, fundamentalmente entre los 6 meses a 4 años es la mayor frecuencia del grupo etario, y el germen más frecuente es el parainfluenza tipo 1 y tipo 3. El tipo 1 sobre todo es más frecuente. Por eso el tratamiento también acá sigue siendo sintomático, aún no utilizamos acá el antibiótico. Sus manifestaciones clínicas fundamentales es la famosa triada de la laringitis, que es la disfonía, la tos peruna
y el estridor laringio. Esa tos que desde que la escuchan, desde que el paciente entra al consultorio y ustedes escuchan esa tos de perro que dicen, ustedes tienen que pensar en una laringitis. No hay otra patología respiratoria sobre todo vías aéreas altas que tenga similitud en ese síntoma. Entonces el tratamiento va a ser de acuerdo a la gravedad. Se basa fundamentalmente en el uso de dos medicaciones. Uno, que es el corticoide, que en este caso se utiliza la dexametasona de 0,6 miligramos por kilo por día, y el uso de las nebulizaciones con adrenalina. Ese es el tratamiento fundamental que se utiliza en la laringitis. Si es una leve, solamente el tratamiento sintomático, ibuprofeno si fuera necesario, hidratación y explicarle a la mamá que es un cuadro viral autolimitante que 2 a 3 días debe de pasar. Pero si el cuadro se agrava, si tiene ya un poco de dificultad respiratoria o está asociada a una tos que limita la alimentación, que limita el sueño, entonces ya debemos utilizar la dexametasona, que si es una moderada podemos utilizar de forma intramuscular y darle un ciclo de rescate con adrenalina. En caso de que esta paciente ya tenga una laringitis asociada a una dificultad respiratoria donde agrave el cuadro, entonces ahí sí debe ser un tratamiento hospitalario. Igual se vuelve a utilizar la dexametasona en la misma dosis pero de manera endovenosa y asociada igual a todo lo que son las nebulizaciones con adrenalina al seno. Esta adrenalina, muchas veces hay una confusión con las nebulizaciones, que toda la laringitis la quieren nebulizar con salbutamol. Si bien acá hay un broncoespasmo, el broncoespasmo no es de manera pulmonar, no es a nivel de los pulmones, sino es a nivel superior. Por lo tanto, los broncodilatadores, la eficacia no es la ideal en estos casos. Entonces, la adrenalina sí, para evitar ese taponamiento laringio que puede ocurrir, o esa obstrucción laringea que puede ocurrir en el peor de los casos. Entonces, el tratamiento fundamental, como les dije, dexametasona más nebulizaciones con adrenalina en las laringitis. Por último, la sinusitis aguda, que igual es una de las, creo que los cuadros de complicación, más que todo cuando hay cuadros catarrales asociados a pacientes rinitíticos o alérgicos que pueden igual predisponer. Pacientes ya más que todo preescolares, ¿no? Igual su causa fundamentalmente es viral, pero también están las causas bacterianas. En estos pacientes puede haber igual una sinusitis ya que sea leve, que solamente haya cuadros o síntomas inespecíficos, sobre todo fiebre, cefalea, esa cefalea que debe ser postural, y la fiebre no muy mantenida en los casos leves, pero ya en los casos graves es una cefalea continua, una fiebre igual continua asociada muchas veces a litosis o a alguna rinorrea purulenta. Entonces, en estos casos igual se maneja como la otitis media por el riesgo de complicación con una meningitis, se debe iniciar tratamiento antibiótico. Y ya mencionarles igual que los gérmenes más frecuentes son ya bacterianos. Entonces, utilizamos igual la amoxicilina en pacientes que no hayan tenido una medicación previa, puede ser la amoxicilina sola, en dosis de 50 a 100 miligramos por kilo por día, cada 8 horas, o en casos de que ya hayan sido medicados previamente, ya sea con acitromicina o amoxicilina o con algún otro tipo de antibiótico, entonces utilizar la amoxicilina ácido clavulánico. Y como tercera opción nos mencionan que podemos utilizar igual la cefixima, que ya es una cefalosporina de tercera generación, a una dosis de 8 miligramos por kilo por día, cada 24 horas hasta 7 días. Sobre todo en esos pacientes que ya han tenido un tratamiento previo con amoxicilina ácido clavulánico
Y en caso de que ya no hay una resolución, son los pacientes que se deben de llegar a internar. Entonces, ya eso, de manera resumida, fueron todo lo que era relacionado a infecciones respiratorias altas. Ahora vamos con las bajas, que son las que tienen mayor internación y mayor morbilidad y mayor mortalidad. ¿Ya? Uno, que son las bronquiolitis, que no son más que la inflamación a nivel de los bronquiolos, sobre todo de origen viral. El germen más frecuente, ustedes saben que es el virus sincitial respiratorio. Puede estar producido por adenovirus, hemofilis influenzae, sí, pero el virus fundamental es el virus sincitial respiratorio. Acá casi el 75% de los casos puede ser por el virus sincitial respiratorio. El cuadro fundamental depende al grado a la gravedad, en realidad puede ser leve, moderado, severo, y fundamentalmente es la tos húmeda, y tiene que estar en el niño o en el pediátrico que sea menor a 2 años. La mayoría de la literatura menciona que puede haber igual niños más grandes, pero fundamentalmente es en pacientes menores de 2 años, que sean pacientes que sí tengan algún tipo de, que no tengan ningún antecedente de algún cuadro obstructivo, que no tengan alergias, ¿no? Que sean pacientes que no hayan tenido cuadros de broncoobstrucción anterior a este cuadro. Entonces, fundamentalmente tenemos que es un diagnóstico clínico igual, basado en los síntomas que pueden ser rinorrea, tos seca y luego progresivamente hacerse tos húmeda, puede haber febrícula, irritabilidad, puede haber disfonía y cierto grado de dificultad respiratoria de acuerdo a la gravedad del cuadro. Puede haber igual empeoramiento, llegando ya a tener cuadros de disnea que comprometen muchas veces la mecánica ventilatoria, ¿no? Que ya tenemos que internar en algunas ocasiones. Al examen físico que vamos a encontrar en la parte respiratoria, presencia de tirajes, taquipnea, podemos auscultar sibilancias, subcrépitos, ¿ya? Pero fundamentalmente hay más sibilancias y roncos, por eso muchas veces se tiende a confundir con cuadros de obstrucción o tipo asma, pero la edad es lo que nos da igual un parámetro para definir si es una bronquiolitis o no. Entonces, acá les mencionaba el tratamiento que es más sintomático por su causa. Si es una bronquiolitis leve, podemos tratarla de forma ambulatoria. Paracetamol si tiene fiebre o febrícula, y las nebulizaciones acá son fundamentales. Las nebulizaciones con cloruro de sodio al 20%, ya sean en esquemas de ciclos de rescate o cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo del caso del paciente. Y se puede ya una bronquiolitis moderada o severa, ya ese paciente se tiene que internar. ¿Cuáles son los criterios para internación en la bronquiolitis? Primero, edad. Menor de 1 año se debe internar. Paciente que tenga una comorbilidad, por ejemplo, cardiópata, que sea desnutrido o que tenga algún otro tipo de comorbilidad, se tiene que internar. Paciente que tenga algún caso social, por ejemplo, un paciente que no esté al cuidado de la mamá, que no tengamos la certeza de que los tutores vayan a cumplir el tratamiento, que tenga una residencia lejana o tenga algún tipo de inconveniente para el cumplimiento del tratamiento, también se debe internar, porque estos pacientes muchas veces llegan a complicarse y podemos a veces llegar a tener mortalidad, ¿no? Estos niños, sobre todo menores de 1 año. Entonces, ¿en qué se basa el tratamiento en relación a las bronquiolitis moderadas o severas? Uno, como les decía, la hospitalización, la hidratación, vigilar todo lo que es los signos vitales, la terapia, el oxígeno, si hay necesidad de oxigenoterapia, sobre todo en pacientes que tengan saturaciones menor a 92%,
podemos utilizar la hidratación de mantenimiento y las nebulizaciones, que aquí en la modalidad severa sí se asocia los broncodilatadores como el salbutamol. Se hace con cloruro de sodio más el broncodilatador y se asocia muchas veces por el grado de dificultad respiratoria o la obstrucción los corticoides. En este caso, la hidrocortisona, que es la que utilizamos, a una dosis de ataque y dosis de mantenimiento, dosis de ataque es de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, y la de mantenimiento de 2.5 a 5 miligramos por kilo día. Entonces acá, por último, los criterios de internación, como les decía, esto la de dificultad respiratoria, intolerancia a la vía oral, apnea, cianosis, deshidratación, no vigilancia de los pares, lo que les había mencionado, las enfermedades de base. Y el tratamiento, las medidas de sostén, y por último, neumonía, que si bien no es el más importante, en realidad se queda todo lo que es la mortalidad en estos pacientes, no es más que la inflamación del parénquima pulmonar, que es causada por diferentes microorganismos. Fundamentalmente acá están los virus y las bacterias, pero generalmente los de causa viral son autolimitantes, a veces son subclínicos y pasan en casa y muchas veces no nos damos cuenta. Pero los que sí se complican y los que sí llegan al consultorio son los de causa bacteriana, ¿no? Y entre esos tenemos las neumonías graves. Entonces, estas son la etiología de acuerdo al grupo etario, espero igual que lo lleguen a repasar. Y el cuadro clínico fundamentalmente va a basarse por fiebre y tos y taquipnea, que es el cuadro que caracteriza la neumonía, asociado o no a dificultad respiratoria, dependiendo el estado clínico del paciente o la gravedad de la neumonía, ¿no? Y el tratamiento acá es por la edad del paciente, fundamentalmente ya cuando son niños recién nacidos o niños menores de 3 meses utilizamos doble terapia, son pacientes que deben estar internadas y utilizamos ampicilina y amikacina o ampicilina gentamicina, y en los niños ya mayores a 3 meses utilizamos la ampicilina resódica, la ampicilina o la cefalosporina de tercera generación, puede ser cefotaxima, ya, o ampicilina cristalínica, esas dosis se traen. Entonces, obviamente eso está asociado a todo lo que está relacionado a las medidas de sostén en internación, ¿no? Hidratación, oxígeno, monitorización de vía de signos vitales y todo, y evitar las complicaciones. Hasta acá, la parte de neumonía y bronquiolitis, tampoco he mencionado nada de exámenes complementarios, porque realmente son diagnósticos clínicos para llegar a su manejo. Solo en casos de complicaciones empezamos a pedir laboratorios y hacer exámenes de fase aguda y un rayos X de tórax, pero no es una indicación para hacer el diagnóstico, solamente para buscar complicaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, con todo esto espero que les haya servido de algo. Es una orientación en realidad para que puedan distinguir de alguna forma las patologías, y gracias, les deseo éxitos en su internado.